Daño Mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. En el tranquilo campus de la Universidad de Augusta, en Georgia, la vida cotidiana se vio sacudida por una noticia que estremeció a toda la comunidad. Laken Riley, una joven de 22 años y estudiante de enfermería, desapareció sin dejar rastro mientras realizaba su rutina diaria de ejercicio. Lo que en un principio pareció una desaparición aislada, pronto se convirtió en el centro de un torbellino político y social. A medida que avanzaban las horas y luego los días, surgieron avances claves en la investigación, y con ellos una indignación pública que no dejó de crecer. Cada nuevo detalle revelado aumentaba la percepción de que este no había sido solo un crimen atroz, sino también uno que, quizás, pudo haberse evitado. Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. Laken Riley era una joven vibrante, con un corazón generoso y un futuro lleno de promesas. Estudiante de enfermería, siempre dedicada a su familia y comunidad, Laken era conocida por su calidez y su inquebrantable deseo de ayudar a los demás. Su pasión por cuidar a los otros la inspiró a estudiar enfermería, con la firme intención de marcar una diferencia en la vida de quienes la rodeaban. En mayo de 2023, decidió dar un nuevo paso en su camino, trasladándose de la Universidad de Georgia en Athens al programa de enfermería de la Augusta Medical College. Su sueño era convertirse en enfermera pediátrica, una vocación que siempre había sentido en su corazón, ya que siempre había tenido un amor profundo por los niños. A las 8:55 de la mañana, el 22 de febrero de 2024, Laken Riley envió un mensaje a su madre, Allison Phillips. Buenos días, voy a salir a correr. Si tienes tiempo para hablar, avísame. Laken amaba correr. Era una de sus pasiones. Entre 3 y 6 veces por semana, solía hacerlo junto a su amiga Connelly, una de sus 3 compañeras de cuarto. Pero esa mañana, como sus amigas tenían agendas llenas de clases, Laken decidió salir sola. Era un hábito frecuente para ella, que nunca imaginó que esa sería su última vez corriendo. A las 9:03 de la mañana, Laken llamó a su madre. Luego, con los AirPods puestos, comenzó a trotar mientras escuchaba música. Nada parecía fuera de lo común. Aquella mañana, la soledad sería su única compañera. La zona era tranquila. Un parque grande, con canchas de fútbol, pistas de tenis, senderos y un lago, siempre lleno de estudiantes que buscaban un respiro al aire libre. Pero esa mañana, 2 minutos después de iniciar su trote, las cámaras de seguridad la captaron corriendo sola por el campus. Llevaba su teléfono en la mano izquierda y sus AirPods blancos, como era su costumbre. Mientras corría, le gustaba escuchar música o hablar con su madre. Pero esta vez no fue así. Aquella llamada que hizo a las 9:03 de la mañana no fue contestada por su madre, por lo que optó por escuchar música. 6 minutos después, al pasar por una parada de autobús y adentrarse en los senderos cercanos a las vías del tren, algo extraño sucedió. Laken se detuvo abruptamente. Su reloj inteligente registró el momento exacto en que su cuerpo pasó de moverse con normalidad a quedar completamente inmóvil. Y en ese instante se activó la función SOS de su teléfono, lo que provocó una llamada al sistema de emergencia 911. La llamada se conectó, pero al otro lado solo se escucharon ruidos. Nadie habló. Solo se oyó una voz amortiguada de fondo, seguida de un forcejeo y luego 4 golpes suaves,
El silencio aterrador que siguió fue interrumpido por la desconexión de la llamada. La operadora intentó devolverla una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. A las 9:24 de la mañana, Allison Phillips, madre de Laken, intentó llamarla, pero la llamada fue ignorada. A las 9:38 de la mañana, preocupada, envió un mensaje: «Llámame cuando puedas». Sin embargo, las llamadas continuaron sin respuesta. A las 9:58 de la mañana, el miedo comenzó a filtrarse en sus palabras. «Me estás poniendo nerviosa. No contestas cuando estás corriendo. ¿Estás bien?». Pero las horas pasaban y las llamadas seguían sin respuesta. A las 11:47 de la mañana, Allison, visiblemente angustiada, envió un último mensaje: «Por favor, llámame. Estoy preocupada a muerte por ti». Su esposo, también preocupado, trató de comunicarse con Laken, pero, al igual que todos los demás, las llamadas se perdieron en el vacío. Mientras tanto, Lily Steiner, la compañera de cuarto de Laken, estaba en clases. Alrededor de las 11:15 de la mañana, al revisar su teléfono, encontró varios mensajes perdidos y llamadas sin responder. Entre ellos, un mensaje de Lauren, la hermana menor de Laken, que expresaba preocupación y preguntaba si sabía algo de su hermana. Aunque al principio pensaron que la falta de respuesta podía deberse a una interrupción en el servicio telefónico, pronto comprendieron que algo no estaba bien. A las 11 de la mañana ya sabían que, sin importar los problemas de red, Laken debería haber respondido. Lily regresó a la casa y, al no encontrar a Laken, comenzó a preocuparse aún más. Utilizando la función de ubicación compartida en sus teléfonos, se dio cuenta de que el celular de Laken no se había movido del bosque cercano al campus durante horas. Algo no cuadraba. Poco después, la cuarta compañera de cuarto, Sofía Magaña, regresó de un examen y se unió a la búsqueda junto a Lily y su perro. Siguiendo la última ubicación del teléfono, caminaron por el sendero hacia el bosque. Fue allí, entre hojas y arbustos, que el perro encontró algo aterrador: un AirPod blanco entre los escombros. Al instante, Lily lo reconoció como uno de los de Laken. En ese momento, ambas sabían que la situación era mucho más grave de lo que imaginaban. Con el corazón acelerado, llamaron al 911. Les explicaron a las autoridades que Laken había salido a correr a las 9 de la mañana y que, como de costumbre, solía correr por la zona del lago Crack, cerca del campus. Les aseguraron que la ausencia de Laken no tenía nada que ver con un corte de servicio telefónico, pues al recuperar la señal, intentaron comunicarse sin éxito. Al informarles sobre la última ubicación de su teléfono y el hallazgo del AirPod, la policía comenzó a tomar acción inmediata. El Departamento de Policía de la Universidad de Georgia envió rápidamente un equipo al lugar señalado por la ubicación del teléfono de Laken. Poco antes de las 12:30 de la tarde, realizaron un hallazgo devastador. Laken fue encontrada en el suelo, bajo un gran árbol, parcialmente oculta por hojas y ramas. Cuando los servicios de emergencia llegaron, intentaron reanimarla, pero era demasiado tarde. La vida de Laken Riley se había apagado. Las autoridades ofrecieron una rueda de prensa en la que revelaron los primeros detalles sobre el caso. Laken fue encontrada a 64.4 pies del sendero más cercano, en un área donde el suelo cubierto de hojas mostraba signos de haber sido alterado. Cerca del cuerpo encontraron 2 rocas manchadas de sangre. Las pruebas confirmaron que la sangre pertenecía a Laken y que las rocas, posiblemente, habían sido utilizadas durante el ataque. También encontraron su teléfono celular horas después, bajo otro árbol, a una distancia considerable de donde yacía su cuerpo. Sin la señal enviada por el teléfono, nunca los hubieran encontrado.
Las autoridades pidieron a la comunidad universitaria y local que aportaran cualquier información relevante que pudieran tener sobre el caso. En la pantalla del teléfono de Laken, las autoridades encontraron una huella digital claramente visible. El análisis posterior determinó que era de un pulgar izquierdo, pero lo inquietante era que no pertenecía a Laken. Esto apuntaba a la presencia de otra persona en el momento en que su teléfono fue usado. Las pruebas de la autopsia confirmaron que las lesiones en la cabeza no habían sido la causa única de su muerte. Además, se detectaron signos de asfixia. Fue un ataque brutal y meticulosamente planeado. Los datos de su smartwatch revelaron una angustiante secuencia. Laken permaneció en el sendero durante 4 minutos tras ser detenida abruptamente. Durante ese tiempo, se registró una breve llamada al sistema de emergencias, pero después de eso, el reloj mostró un movimiento a más de 60 pies dentro del bosque, sugiriendo que probablemente fue arrastrada o forzada a entrar en esa zona boscosa durante una lucha desesperada. Lo más perturbador fue que su reloj todavía registró latidos a las 9:28 de la mañana, 17 minutos después de que Laken hubiera dejado de correr. Cuando la policía encontró a Laken, su ropa estaba desordenada y la parte superior de su cuerpo expuesta. Las evidencias indicaban que el atacante había intentado agredirla sexualmente, aunque no lo había logrado. Sin embargo, las pistas eran escasas en esta fase inicial de la investigación. Las autoridades comenzaron a rastrear el área, buscando cualquier evidencia que pudiera darles una pista. Acordonaron los senderos cercanos al lago, hablaron con todos los transeúntes, revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los edificios cercanos y examinaron los botes de basura y los contenedores de desechos en busca de cualquier indicio que pudiera esclarecer el caso. Fue en uno de los contenedores de reciclaje donde hicieron un hallazgo crucial. Ubicado al final de un estacionamiento entre varios edificios de apartamentos, a solo unos cientos de metros de los senderos utilizados por la universidad, el contenedor parecía contener una simple pila de basura, pero cuando los oficiales lo inspeccionaron, encontraron una chaqueta oscura, arrugada y recientemente tirada sobre los otros desechos. Lo inquietante era la sangre visible en la chaqueta, junto con varios cabellos largos y marrones enredados en uno de los botones. Las pruebas de laboratorio confirmaron que la sangre pertenecía a Laken Riley. Además, se extrajeron 29 cabellos de la chaqueta, todos consistentes con los de Laken, y muchos de ellos mostraban signos de haber sido arrancados violentamente desde su cuero cabelludo. En un giro inesperado que podría ser la clave para resolver el caso, la cámara de timbre de una unidad vecina que apuntaba directamente al contenedor de reciclaje captó algo que alteró por completo el curso de la investigación. A las 9:44 de la mañana, solo 15 minutos después de que el corazón de Laken dejara de latir, una figura masculina se acercó al contenedor azul. En las imágenes se le ve quitándose una gorra Adidas, examinándola brevemente y luego volviéndosela a poner. Con una calma inquietante, lanzó la chaqueta ensangrentada dentro del contenedor y luego caminó hacia un costado del edificio de apartamentos. Se detuvo entre unos arbustos, donde desechó otros objetos. La policía, al registrar esa área, encontró 3 guantes de cocina desechables de color negro. Uno de ellos tenía un desgarro visible, un agujero en el pulgar, y la sangre de Laken también estaba presente en los guantes. Poco antes de las 8:30 de la mañana del día siguiente al asesinato de Laken, la policía de la Universidad de Georgia dio un paso decisivo en el caso. Frente al mismo complejo de apartamentos donde se habían encontrado la chaqueta ensangrentada y los guantes, los oficiales detectaron a un hombre usando una gorra Adidas negra, exactamente igual a la que llevaba el sospechoso en las cámaras de seguridad. Ese hombre
era Diego Gocho Ibarra, un ciudadano venezolano y residente del complejo. Al ser abordado por los oficiales, Diego mostró una green card falsa, lo que generó aún más sospechas. En poco tiempo, los investigadores descubrieron que Diego vivía con sus dos hermanos, José Ibarra y Argenis Meni Ibarra, y con Rosbeli, la gorda, Flores Bello. Todos ellos viviendo ilegalmente en Estados Unidos y ganándose la vida con trabajos de medio tiempo, principalmente en restaurantes locales. Diego había logrado conseguir empleo en la universidad, en el área de servicios de alimentos. La situación dio un giro inesperado cuando José Ibarra, el hermano de Diego, emergió de su habitación. La atención de los oficiales se centró en él debido a que presentaba rasguños visibles en los brazos, las manos y la parte posterior del cuello. Al pedirle que se quitara la camiseta, se encontraron más rasguños en su espalda. Cuando los oficiales le preguntaron sobre las heridas, José intentó restarles importancia, diciendo que no las veía, a pesar de que eran claramente visibles. No ofreció ninguna explicación plausible. Mientras tanto, el grupo permanecía aparentemente relajado, fumando cigarrillos y bromeando entre ellos, como si nada estuviera fuera de lo normal. Fue en ese momento cuando José, al ser interrogado más a fondo, admitió que normalmente usaba una gorra y, señalando a su hermano Diego, explicó que solía llevar una similar a la que Diego llevaba puesta esa mañana. Esto dejó claro que ambos hermanos compartían la prenda distintiva, la misma que había sido captada en el video del contenedor. Tras obtener una orden de registro para el apartamento, los oficiales realizaron una minuciosa inspección. En un cajón de la cocina encontraron varios guantes negros que coincidían exactamente con los que se habían hallado en los arbustos cercanos al complejo. Ya en la estación de policía, tanto Diego Ibarra como Rosbeli Flores Bello identificaron a José como el hombre que aparecía en el video del contenedor, y ambos confirmaron que José había estado usando la gorra Adidas de su hermano el día anterior, lo cual fue verificado mediante fotos del celular de José. Las fotos publicadas en las redes sociales de José fueron otro golpe para la investigación. Mostraban claramente que había estado usando la misma ropa captada en el video, incluida la chaqueta oscura y la gorra negra. Ambas prendas fueron posteriormente analizadas y contenían restos de sangre de Laken Riley. Además, 2 cámaras de timbre en apartamentos cercanos grabaron los movimientos de José la noche anterior y el mismo día del asesinato. El comportamiento de José resultaba cada vez más sospechoso. Vestía la misma ropa desde la noche anterior, la chaqueta y la gorra negra, sin haberse cambiado después de cometer el crimen. Las cámaras lo captaron nuevamente a las 10:30 de la mañana del día siguiente, cuando parecía estar deshaciéndose de más objetos. Se le vio caminando hacia otro de los contenedores del complejo, cargando una bolsa plástica. 3 minutos después, regresó sin la bolsa. Los investigadores confirmaron que ese contenedor fue vaciado como parte del servicio regular de recolección de basura apenas 45 minutos después de que José se acercara a él. La camiseta que José llevaba puesta debajo de la chaqueta nunca fue encontrada, ni en los contenedores ni dentro del apartamento. Lo mismo ocurrió con la pequeña mochila tipo sling bag que se le había visto portar en las grabaciones de seguridad. Al no hallar estos artículos, los investigadores concluyeron que ambos habían sido descartados en el segundo contenedor que José fue visto manipulando. La desaparición de estas pertenencias se sumaba a la creciente evidencia que apuntaba a su culpabilidad. El caso contra José Ibarra se volvía cada vez más sólido y finalmente irrefutable. Los expertos forenses descubrieron una huella dactilar de José
en el celular de Laken Riley, lo que representó un hallazgo clave. Además, el ADN encontrado debajo de las uñas de la mano derecha de Laken coincidía con el de José, lo que explicaba los numerosos arañazos visibles que él presentaba días antes. Estos hallazgos confirmaban lo que ya se temía. José Ibarra había atacado y asesinado brutalmente a Laken Riley. Con cada nueva prueba, el caso contra José se consolidaba aún más, pero también crecía la indignación pública. La historia de José Ibarra no era solo la de un crimen, sino la de un hombre con un historial problemático y antecedentes legales preocupantes. Él y su esposa, Lily Franco, cruzaron la frontera de Estados Unidos en septiembre de 2022 por El Paso, Texas. A pesar de ser arrestado al intentar ingresar al país, José fue liberado bajo libertad condicional gracias al estatus de protección temporal otorgado a los venezolanos, lo que les permitía permanecer en el país mientras se evaluaban sus solicitudes de asilo, un proceso que podía tomar años. Mientras tanto, José y sus hermanos comenzaron a acumular problemas legales. En septiembre de 2023 fue acusado en Nueva York de poner en peligro a un menor y de violar las condiciones de su licencia de conducir. Durante una entrega de comida, fue sorprendido conduciendo un ciclomotor junto a su hijo de 5 años, sin casco, lo que generó más cuestionamientos sobre su sentido de responsabilidad y su conducta. A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades de Nueva York lo liberaron antes de que pudiera emitirse una orden de detención migratoria. Tras este incidente, José se trasladó a Georgia, donde se reunió con su hermano Diego, quien le había hablado de las oportunidades laborales en Athens. Sin embargo, su llegada a Georgia estuvo marcada por nuevos problemas. Poco después de instalarse, tanto él como su hermano Diego fueron arrestados por hurto en un supermercado. Esta fue la segunda oportunidad en la que José pudo haber sido detenido y retenido por su estatus migratorio, pero nuevamente no se tomaron medidas. A pesar de tener una cita judicial pendiente, los hermanos fueron liberados sin que se presentaran cargos formales. El caso de José Ibarra se convirtió en un tema candente en un año de elecciones presidenciales, polarizando a la opinión pública. Los detalles de su historial y del crimen fueron ampliamente cubiertos por los medios tradicionales y generaron intensos debates en línea. Políticos de alto perfil, como el congresista republicano de Georgia, Mike Collins, introdujeron una nueva legislación que proponía la detención obligatoria de inmigrantes acusados de delitos como robo o hurto. Este caso no solo destacaba el asesinato de Laken Riley, sino que también se convirtió en un punto focal del debate sobre inmigración y seguridad pública. La legislación propuesta en respuesta al asesinato de Laken Riley se conoció como la Laken Riley Act. Esta nueva ley exigía la detención federal de inmigrantes ilegales acusados de delitos como robo, hurto, agresión a un oficial de la ley y crímenes que resultaran en muerte o lesiones graves, lo que generó una fuerte controversia. Los críticos de la legislación argumentaban que el lenguaje utilizado era problemático, ya que el asesinato había sido cometido por un individuo, no por toda una comunidad. Sin embargo, los partidarios de la ley insistían en que, de haberse implementado esta medida antes, el asesino de Laken no habría estado libre para atacarla brutalmente. En marzo de 2024, el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes y el 29 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Laken Riley Act, convirtiéndola en la primera legislación de su nuevo mandato.
El caso se transformó en el eje central del debate sobre inmigración en Estados Unidos, siendo mencionado durante el discurso del Estado de la Unión y citado regularmente por ambos partidos durante la temporada de campaña presidencial. No obstante, esta notoriedad no fue bien recibida por los familiares de Laken, quienes sentían que su memoria estaba siendo utilizada con fines políticos. Para ellos, Laken no era simplemente una víctima o un símbolo, era una joven con sueños, una vida, y merecía ser recordada por lo que fue, no solo como una cifra dentro de una agenda política. Mientras tanto, José Ibarra se preparaba para enfrentar su juicio, programado para noviembre de 2024. El caso en su contra era sólido. Enfrentaba cargos por asesinato con alevosía y asesinato grave, asalto agravado, agresión física por la brutalidad del ataque, encarcelamiento falso y secuestro por haber obligado a Laken a alejarse del sendero hacia el bosque. También se le imputaban obstrucción de una llamada al 911, agresión con intención de violación y voyerismo, sumando un total de 10 cargos. Las pruebas recolectadas durante la investigación revelaban detalles perturbadores sobre el estado mental de José al momento del ataque. El día del asesinato, alrededor de las 6:50 de la mañana, cámaras de seguridad captaron a una figura sospechosa merodeando cerca de una parada de autobús conectada con el sendero que conducía al complejo de apartamentos donde residía José. La figura, vestida con ropa oscura, un bolso cruzado, gorra y guantes negros, resultaba familiar para los investigadores, quienes ya sabían que estos eran artículos comúnmente utilizados por José. El video mostraba al sospechoso intentando abrir la puerta de un apartamento al menos en 6 ocasiones antes de las 8 de la mañana. La residente de ese apartamento, una estudiante de posgrado, escuchó los ruidos mientras se duchaba y al investigar vio cómo la figura sospechosa se agachaba para evitar ser vista. De inmediato llamó al 911. Cuando los oficiales llegaron al edificio, el sospechoso ya había desaparecido. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras mostraban al individuo cargando y bebiendo de un vaso blanco. Ese mismo vaso fue encontrado más tarde en un bosque cercano al apartamento, el mismo lugar donde posteriormente se halló el cuerpo de Laken. De forma inquietante, la ubicación del vaso coincidía casi exactamente con la mitad del trayecto entre la escena del crimen y el apartamento de la estudiante que llamó al 911. Al realizarse pruebas de ADN, se confirmó que el vaso contenía material genético de José Ibarra, además de rastros de alcohol. Dada la magnitud del caso, el condado de Clark solicitó la intervención de la fiscal Sheila Ross, quien presentó un caso detallado contra José Ibarra. El juicio fue asignado al juez H. Patrick Haggard en la Corte Superior del Condado de Athens-Clark. A pesar del peso de las pruebas en su contra, José renunció a su derecho a un juicio conjurado, posiblemente para evitar el prejuicio que un caso tan mediático podría provocar. Su equipo de defensa intentó desviar parte de la atención, sugiriendo que la persona captada en el video cerca del contenedor de basura podría haber sido su hermano, Diego. Sin embargo, este argumento no logró debilitar la sólida evidencia que se acumulaba contra él. El agente especial del FBI, James Burney, presentó pruebas que vinculaban directamente a José Ibarra con el asesinato de Laken Riley, utilizando datos de localización de teléfonos celulares y del reloj inteligente de Laken. El FBI pudo trazar un mapa detallado de los movimientos de ambos la mañana del crimen. El GPS del reloj de Laken confirmó su presencia en el bosque donde fue hallado su cuerpo, mientras que los registros de conexión del celular de José a torres cercanas respaldaban que él se encontraba en la misma zona. Además,
La ausencia de conexión Wi-Fi en su teléfono durante el momento del crimen reforzaba la conclusión de que no estaba en su apartamento. La defensa argumentó que días antes del asesinato, otras personas, incluido Diego, habían usado el teléfono de José. Sin embargo, no existía ninguna evidencia que indicara que otra persona lo hubiese tenido el 22 de febrero de 2024, día en que Laken fue asesinada. Diego, de hecho, estaba trabajando en el comedor de la Universidad de Georgia esa mañana, lo que lo colocaba en un lugar completamente distinto. Tampoco se encontraron rastros de su ADN ni evidencia física que lo vinculara con el bosque. En cambio, bajo las uñas de Laken se halló ADN de José Ibarra y su huella digital fue encontrada en el teléfono de la víctima, una prueba clara e irrefutable de su participación directa en el ataque. Durante los 3 días de testimonio, José Ibarra mantuvo una frialdad desconcertante. Se mostró estoico, observando en silencio, mientras un intérprete le traducía los detalles del caso en su contra. Las 3 compañeras de cuarto de Laken, Connelly, Lily y Sofía, subieron al estrado y relataron con angustia cómo vivieron la mañana del crimen, la desesperación al no encontrarla y el sufrimiento que las marcó desde entonces. José no mostró ninguna reacción, ni cuando se reprodujo en voz alta la llamada al 911 realizada desde el teléfono de Laken. Solo él sabía lo que había ocurrido durante esos angustiosos segundos. Tampoco reaccionó ante las imágenes captadas por la cámara corporal del sargento que encontró el cuerpo de Laken en el bosque. Escenas desgarradoras que mostraban la crudeza de lo sucedido. Las pruebas en video y los resultados de ADN fueron contundentes. No quedaba duda alguna, José Ibarra era el responsable de la muerte de Laken Riley. La evidencia era clara, abrumadora y hablaba por sí sola. Cada elemento presentado ante el tribunal fortalecía una sola conclusión: José Ibarra era el asesino. Luego de analizar todos los testimonios y cada pieza de evidencia presentada, el juez H. Patrick Haggard emitió su veredicto final. José Ibarra fue declarado culpable de los 10 cargos en su contra, incluido asesinato con alevosía, asesinato grave, asalto agravado, secuestro y agresión con intención de violación. Durante la fase de sentencia, los familiares y amigos de Laken tomaron la palabra con el corazón desgarrado. Su madre, Allison Phillips, acompañada por su padrastro John Phillips, su hermana Lauren y su padre Jason Riley, hablaron sobre quién era realmente Laken, más allá de los titulares y la tragedia. La recordaron como una joven de gran corazón, dedicada con pasión a su carrera en enfermería, una amiga leal, amorosa, brillante y profundamente bondadosa. Cada uno de ellos expresó el vacío inconmensurable que su ausencia ha dejado. El veredicto final fue cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. No obstante, la decisión de la Fiscalía del Condado de Clark de no solicitar la pena de muerte generó controversia. El senador estatal de Georgia, Colton Moore, exigió al fiscal general del estado, Chris Carr, que interviniera y presentara una moción de emergencia para buscar la pena capital. Sin embargo, al momento de dictarse la sentencia, no existía ningún mecanismo legal viable para modificarla. Por otro lado, Diego Ibarra, hermano de José, enfrentó también consecuencias legales. Se declaró culpable de posesión de documentos migratorios falsos, específicamente una tarjeta de residencia fraudulenta. El 15 de julio de 2024 fue condenado a 4 años de prisión, una pena que excedía incluso las directrices federales de sentencia, impidiéndole acceder a cualquier tipo de libertad anticipada. Tras cumplir su condena, Diego será deportado a su país de origen. El crimen cometido por José Ibarra
expone las complejidades y tensiones que rodean al debate migratorio en Estados Unidos. Una conversación que, incluso antes de este caso, ya estaba marcada por la polarización. Mientras millones de inmigrantes cruzan la frontera con la esperanza de ofrecer una vida mejor a sus familias y contribuir positivamente al país, hechos como este alimentan narrativas peligrosas, generando desconfianza, miedo y generalizaciones injustas. Este caso, aunque trágico y profundamente doloroso, no debe usarse como herramienta para demonizar a toda una comunidad. La brutalidad del crimen cometido por Ibarra no representa a los miles de inmigrantes que llegan cada año con la firme intención de trabajar, respetar las leyes y construir un futuro digno. Sin embargo, en el ojo público, una sola acción puede eclipsar millones de historias de lucha, sacrificio y honestidad. Laken Riley no debe convertirse en un símbolo político. Ella fue una joven llena de sueños, bondad y entrega. Amaba su carrera de enfermería, se preocupaba por su comunidad y tenía un futuro brillante por delante. Su vida, marcada por la compasión y el servicio a los demás, no puede reducirse a una estadística ni a una bandera para agendas políticas. Su memoria debe ser un llamado a la empatía, a la justicia equilibrada y al respeto por la verdad. En su nombre, debemos aspirar a un sistema que sea justo y humano, que sepa proteger a sus ciudadanos sin caer en el prejuicio, que sepa castigar a los culpables sin castigar a los inocentes por asociación, que sepa distinguir entre el crimen y la condición migratoria. ¿Cómo creen que el caso de José Ibarra influye en la percepción pública sobre los inmigrantes en Estados Unidos? ¿Qué opinan sobre la Laken Riley Act y sus implicaciones en el tratamiento de inmigrantes con antecedentes criminales? ¿Qué medidas creen que podrían tomarse para separar los casos de crímenes aislados de la realidad de la mayoría de los inmigrantes que llegan al país en busca de una vida mejor? Daño Mortal es una producción de QOQ Network, creado y narrado por mí, Heidi C. Baker, editado y producido por Jacari Baker. Querida audiencia, antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos en este relato. Si te ha conmovido o inspirado, te pedimos que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros episodios. También queremos recordarte que esta historia está disponible en Apple Podcasts, Spotify y otros lugares donde disfrutas escuchar tus podcasts.